Mike, ya estamos con nuestra siguiente entrevistada para este especial el día de hoy. Ya estamos con nuestra siguiente invitada, que nos da gusto recibirla, pero al mismo tiempo, como siempre lo decimos, o bueno, lo he comentado con ellas, me choca que sea a partir de una situación de esta. Hace unas semanas la estábamos entrevistando porque había sido agredida mientras se hacía la toma de la representación de la CNDH en el Estado de México, en Ecatepec específicamente. Lisbeth Hernández, antes de eso había estado cubriendo la ocupa de la CNDH, de las instalaciones en República de Cuba, aquí en el Centro Histórico, en la Ciudad de México. Y el día de ayer, otra vez, estaba ahí en medio del huracán, la marcha del 28S, y siendo testiga de primera mano de la manera en la que el gobierno nos recordó que el derecho a la libre manifestación suena más a ficción que a realidad. Lisbeth Hernández, periodista independiente, caja negra también, para muchos medios, pero sobre todo independiente. Muchas gracias por estar con nosotras hoy, Lisbeth. Hola, pues muchas gracias por la invitación y sí, qué pena que sea a partir de este tipo de situaciones que estemos acá. Lisbeth, en la última conversación que tuvimos contigo, recuerdo que cerramos con la pregunta de si te habían regresado tu celular que te confiscó la policía, bueno, los que se hacen llamar la policía, cuando fue la toma de la representación de la CNDH en el Estado de México. ¿Qué pasó a partir de ahí? Bueno, pues a partir de ahí sigue un proceso por mi cuenta, un proceso legal. Interpuse una denuncia formal, puesto que no he tenido ninguna respuesta de las autoridades del gobierno del Estado de México. Nadie me ha dicho qué ha pasado con mi teléfono, el cual pues me lo quitaron cuando estaba haciendo una transmisión en vivo del desalojo, ¿no? Entonces hay un proceso que ya inició y pues esperar. Y pues también a partir de eso, unos días después también hubo otra movilización pacífica a la que llamaron una colectiva del Estado de México, en donde se caminó de la CODEM a la Fiscalía General del Estado Región Ecatepec, para que ellas también sigan el proceso pues por las violaciones a sus derechos. Y después de eso pues ha continuado el tema de la ocupa, ¿no? Sigue ocupada. Hubo algunos asuntos internos entre quienes estaban ahí, pero permanece tomada y con la exigencia igual de tener escucha por parte de las autoridades. A partir de eso pues se juntó ya con las acciones por el Día Internacional por el Derecho al Aborto, bueno, para exigir la jornada global para que el aborto sea legal y seguro en todo el mundo, en particular también acá en México, y se realizaron jornadas también en Ciudad de México, que si bien tenemos el ILE hasta las 12 semanas, lo cierto es que las manifestaciones son para exigir que el aborto sea legal, gratuito y seguro para todo el país, no solo la Ciudad de México. Claro, con esa declaración desafortunada en donde decía la secretaria de gobierno, porque si en México ya es legal, están reclamando, ¿no? Y entonces el reclamo precisamente es porque no se ha homologado en el resto de la República. Así es, sobre todo pensando que eso es una decisión no solo de los cuerpos, sino también de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos, sino también para otras condiciones. Es decir, que sea legal el aborto no quiere decir que todas van a ir a abortar de inmediato, o sea, es tener la seguridad y sobre todo pensando en las mujeres que tienen condiciones socioeconómicas más complicadas, que dejen de estar expuestas a exponer también sus vidas, ¿no? Al momento de decidir que si quieren o no continuar con su embarazo, ¿no? Que pareciera que se les tiene que explicar. No, es como si mañana se legalice y yo te dijera, oye, Lisbeth, aborta. Oye, no, aborta, ve por favor, ve a abortar, o que te obligáramos a ir a abortar. Ahora, volviendo al tema, Liz, de las marchas, van unas preguntas rápidas. ¿Tú viste ayer mujeres golpeadas? Pues lo que yo vi fue la confrontación, o sea, digamos que empezó la acción, no se había avanzado, inició la concentración en el Monumento a la Revolución y el objetivo era llegar al Zócalo. Sin embargo, en los primeros, todavía no se terminaba de salir de la Plaza de la República, cuando pues ya había un fuerte dispositivo de policías, un operativo que inició de hecho en las últimas manifestaciones en Ciudad de México, en donde literalmente cercan, encapsulan a las manifestantes
y no las dejan avanzar con libertad. Entonces, eso pasó ayer. Fue muy complicado. Algunas chicas accionaron de manera directa hacia algunos edificios que están en la zona aledaña, pero de inmediato se desplegó el operativo policíaco y pues permanecimos cerca, pues también quienes estábamos haciendo la cobertura. Hubo altercados, ¿no? Pero digamos, fueron más bien, lo que yo más vi fueron mujeres pues afectadas por el gas que lanzaban, que niegan que sea gas lacrimógeno, dicen que solo activaron extintores. Sin embargo, pues todas las personas que estuvimos ahí sabemos que el gas de los extintores no nos provoca dificultad al respirar ni la irritación tremenda en los ojos. Hay fotografías de otras compañeras que documentan cómo están echándose agua algunas chicas, pues por los efectos, para mitigar estos efectos de este gas que rociaron. Y también hubo algunas detonaciones que el Brigada Marabunta, este grupo que es mediador, ¿no?, en manifestaciones para que no se desborde la violencia, hicieron una transmisión en vivo en donde documentaban cómo también la policía lanzó cuetones, cosa que ahora niegan absolutamente, ¿no? Ayer que tú estuviste documentando, que yo seguí en buena parte la transmisión en la medida de lo posible a través de tus posts, ¿cuántas mujeres habían más o menos en esta concentración? Para entender la dimensión de la cantidad de policías y granaderos en función de la cantidad de mujeres que se estaban manifestando. Pues las estimaciones van de que eran entre manifestantes, eran entre 500 y 600, pero hay que decir que, digamos, las que salieron del Monumento a la Revolución era un contingente mayor, pero eran, no sé, unas 400, 500 personas, también incluyendo a prensa. Y adelante llegó otro contingente más pequeño que, digamos, en algún punto, y se ven en estas fotos de dron que subieron también algunos otros colegas, en donde estaba fragmentada. Es decir, nunca pudo ser todo el bloque como habitualmente pasa, ¿no?, los distintos contingentes. No se pudo porque había estas vallas de policías. De hecho, después de que al lugar llegó Brigada Marabunta, después de que ya había pasado un rato de que inició todo, ¿no?, y de que estaba el encapsulamiento, llegaron integrantes de la Brigada Marabunta y ya un rato después fue que se permitió el avance muy gradual y muy lento del contingente, de los contingentes hacia la Antimonumenta. Y en eje central estaba un templete de otras organizaciones sociales de mujeres que estaban haciendo un meeting. Y también entre esas, por un momento pasando la Antimonumenta, la valla de policías, una de las vallas se quitó, fluyó la manifestación. Sin embargo, poco después volvieron a poner otras vallas de policías y desde el templete estuvieron denunciando eso y estuvieron pidiendo que se retirara la policía, acusando que si todo subía de nivel la tensión o había agresiones mayores, pues era responsabilidad del gobierno de la Ciudad de México, puesto que estaba condicionando mucho la situación y estaba forzando a que la tensión, bueno, llegara a un límite desproporcionado. Oye, Liz, con tanta experiencia que tienes cubriendo el movimiento, pero cubriendo las marchas, pero también cubriendo los eventos, el otro día lo platicábamos, a mí me tocó conocerte cuando de la nada llegaste a cubrir el evento que Ilana y yo hicimos hace unos años que se llamaba No Me Digas Guapa, que Ilana estaba conduciendo junto a Leonora Milán, que era un evento a puerta cerrada con invitados e invitadas. Pero también te toca estar en las marchas y te ha tocado ver este tipo de represión. ¿Te esperabas te habías topado ya con una concentración de policías, digamos, de una concentración tan alta de policías versus mujeres en algún momento en el de tu carrera o en el tiempo que tienes cubriendo? ¿Te esperabas algo así? ¿Pasaba por tu cabeza que para una marcha que además no fue multitudinaria se llevara a cabo un proceso así? Pues sí y no, o sea, no en cuanto, o sea, no había visto una concentración y un operativo policíaco a este nivel en una movilización del 28 de septiembre, porque si bien es cierto, a partir del año pasado, en 2019, que empezó todo el movimiento de No me cuidan, me violan, para denunciar la violencia sexual de policías hacia mujeres en distintos puntos de la Ciudad de México, había habido también despliegues policíacos grandes. No había habido uno como tal, como el que vimos ayer,
así, ¿no? Sobre todo para una movilización de mujeres. Sobre todo también porque no se permitió el libre tránsito de la movilización, o sea, siempre estuvo cercada, los contingentes no pudieron moverse muchísimo, entonces eso no se había dado. Y las cifras, si no me equivoco, estaban, de acuerdo a la propia Secretaría de Seguridad Ciudadana, eran más de 2,000 efectivos de la policía, ¿no? Ateneas y demás, y que además dicen que no había hombres, y después cuando ya se probó que había documentación periodística de que había policías hombres, ya dijeron que eran nada más como 50, pero sí habían más policías hombres. Entonces, y había además policías de tránsito que también llegaron, o sea, era un dispositivo policíaco muy grande para la cantidad de manifestantes, y de alguna manera se ha venido manifestando este endurecimiento de las medidas, ¿no? De los operativos policíacos, no solo en Ciudad de México. En las últimas manifestaciones del último mes hemos visto acción policíaca sin protocolos, tal cual la de ayer, en distintos puntos del país, Tijuana, Guanajuato. Es decir, creo que es importante no perder de vista que este accionar de la policía no está sucediendo solo en la Ciudad de México y está volviéndose una cosa común en las movilizaciones feministas en distintos puntos del país. Y eso me parece importante matizarlo y ponerlo ahí, porque además la policía está actuando sin protocolo alguno, ¿no? O sea, es algo que Marabunta, que es este colectivo, bueno, esta brigada que lleva tiempo también mediando las manifestaciones, ha apuntado una y otra ocasión, en que no hay protocolos adecuados para la atención, ¿no? Que sube la atención demasiado y pues deriva en escenarios como el que vimos ayer, ¿no? O sea, esta actuación policial me parece que es desproporcionada y que también apunta a otros discursos además que vienen desde funcionarias y funcionarios de los gobiernos estatales que hemos visto, de una criminalización de la protesta, ¿no? Una estigmatización de las mujeres que salen a manifestarse, pues también ayudados por la narrativa de muchos medios, ¿no? Que estigmatizan y hablan de mujeres que hacen actos vandálicos, pero no de los motivos que hacen que las mujeres estén saliendo cada vez más a las calles, que tiene que ver con una violencia estructural, una violencia machista, que se manifiesta en distintas formas. Y hablas precisamente de que cada vez son más mujeres las que salen a las calles, pero nos quedamos con esta sensación, y lo hablábamos con Luz Riojas, diputada, que de alguna manera esto está frenando que muchas mujeres más se lancen a las calles. ¿Sentiste tú el peligro en este momento de encapsulamiento y sobre todo sabiendo que la policía no estaba siguiendo un protocolo y que esto frene a otras mujeres a que se quieran manifestar o se manifiesten en las calles? Creo que sí puede inhibir la protesta, puesto que son situaciones sí de riesgo para todas las personas que están ahí, o sea, todas las que estábamos encapsuladas desconocíamos qué iba a pasar. El encapsulamiento se prolongó varias horas, entonces, al no haber protocolos de actuación, no solo están en riesgo quienes se manifiestan, de hecho y las observadoras que estaban ahí de derechos humanos pueden dar constancia de ello. La propia Brigada Marabunta también fue agredida. Entonces, digamos, se pone en riesgo no solo a quienes se manifiestan, sino a todas las personas que están ahí, incluidas las que estamos de prensa, ¿no? Porque, pues, digamos, es parejo el asunto ahí en ese aspecto. Y creo que sí, por una parte puede inhibir, pero también puede potenciar a que se siga radicalizando la protesta, ¿no? O sea, creo que hay varios escenarios, sobre todo porque también pues van cada vez más mujeres muy jóvenes, ¿no? Y algo que me parece peligroso es también que se quede ahí, digamos que no hagamos los matices necesarios pues para dimensionar todo lo que está significando el movimiento feminista e incluso también de mujeres no nombradas así, pero que están hartas, ¿no? de la omisión y negligencia de las autoridades, o que no se sienten escuchadas, ni mucho menos interlocutoras por parte de los funcionarios y representantes del Estado, ¿no? Entonces, hay ciertas condiciones que han motivado esto.
Oye, Liz, y ya para terminar esta pregunta, tú en las calles, ayer Ilana y yo ya nos tocó atestiguar digo, siempre nos ha tocado, pero el día de ayer ya fue como muy claro, al menos a título personal, a Ilana también le tocaron varios, que es notorio cuando de repente hay un pequeño ejército de bots atacándote y no nos hace dejar de recordar que no estamos del todo seguros cuando estamos en la calle, no estamos seguras cuando estamos en la calle, pero tampoco en las redes. ¿Cómo te va a ti en redes? Porque parece que apenas uno utiliza la palabra marcha o feminismo, caen cientos de respuestas, caen muchísima gente diciendo no, no, descalificando. Yo no me quiero imaginar o te quiero preguntar, ¿cómo te tratan? ¿Te va mal con los bots? ¿Cuántos Pues, tienes más? pues ahí llegan, o sea, por supuesto que llegan porque hay algunos que son, digamos, personas sí, ¿no? O sea, que sí tienen sus cuentas y que son, pues, hombres misóginos, machistas, que reaccionan, ¿no? Siempre negativamente. Y están también los bots que, pues, reaccionan a estas palabras, ¿no? A estas coberturas. Pero yo trato de no engancharme con eso y tener algunos protocolos y cuidado, ¿no? Porque tampoco me parece necesario, incluso por salud mental mía también, no prestarme o no engancharme, porque además están, o sea, y es algo que no voy a poder controlar yo, ¿no? Es difícil, trato de tener los cuidados necesarios, pero creo que en los últimos años hemos visto, no solo en temas de feminismo, sino en realidad nuestro país tiene muchos problemas y hay bastante polarización. Entonces, antes, cualquier cosa que tenga que ver con el gobierno federal o el gobierno, de inmediato uno va a notar que te llegan esos bots, ¿no? Esas cuentas en las que te tratan de descalificar o insultar o cosas así. Entonces, procuro tener un cuidado al respecto y no engancharme, porque si no, creo que sería muy desgastante también para mí. Bueno, por cierto, si la quieren encontrar en redes, está como abismada-bajo, por lo menos en Instagram, en Twitter. ¿En Instagram estás igual? En Twitter e Instagram. Perfecto, ahí pueden encontrar y te agradecemos no solamente el hecho de que hayas estado en el programa el día de hoy, sino por documentar todas las movilizaciones en México. Es muy importante tu trabajo y para muchos de nosotros es una gran fuente de información y de concientización. Muchas gracias por haber estado hoy en el programa, Liz. No, pues muchas gracias a ustedes por el espacio. Un abrazo. Por acompañarnos tanto. Abrazotote. Vámonos con música, Ilana, y al regresar, otro audio más, con otra opinión más, de otra feminista furiosa, revoltosa, enojada, de la que tampoco se van a poder librar pronto.